costarricense en este momento tiene bloqueadas todas sus prácticas clínicas. ¿Se dejarían atender ustedes por profesionales en salud que durante 2 años no tuvieron prácticas rigurosas y que se graduaron de forma virtual? ¿Les gustaría que una persona así les atendiera sabiendo que no cumplieron con una educación 100% rigurosa y de calidad? A pesar de las grandes incertidumbres que hemos tenido a nivel nacional sobre elementos políticos, económicos, las instituciones públicas de este país se olvidaron que los y las estudiantes del área de salud podrían ser un ejército fundamental para el área de salud pública y privada en nuestro país. Nos hemos dado cuenta que esta pandemia lo que ha demostrado es que la salud de un Estado representa el equilibrio, la homeostasis y el motor a nivel nacional. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva edición del programa Hablemos de Enfermería en esta tarde de viernes 23 de julio de 2021. De parte de la Junta Directiva y de la Unidad de Comunicación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, nos complace mucho poder contar con su compañía el día de hoy, así que los invitamos a que nos acompañen en todo lo que va a ser el desarrollo de esta transmisión y nos dejen también sus comentarios en las diferentes plataformas sociales que están apareciendo en este momento en sus pantallas. En esta oportunidad nos encontramos desde las instalaciones del auditorio de nuestra corporación para desarrollar, junto con la colaboración de diferentes panelistas, un polémico conversatorio bajo la temática de reactivación de campos clínicos en enfermería, riesgos potenciales de la virtualización y el abuso de la simulación en la formación y calidad profesional. Desde esta unidad quisimos traer a esta mesa de diálogo dicho tema luego de que nos enteramos sobre las necesidades por las que está atravesando el cuerpo estudiantil universitario de las carreras del sector salud en el país ante el impedimento de reincorporarse a los campos clínicos para realizar sus prácticas en los centros hospitalarios o extracurriculares, los cuales son un requisito obligatorio e indispensable para poder graduarse en sus especialidades. Justamente el pasado viernes 16 de julio, decenas de alumnos representantes del movimiento de estudiantes de salud de las universidades privadas y de la Universidad de Costa Rica específicamente, tomaron las calles de San José en una manifestación pacífica para solicitar a las autoridades correspondientes una urgente solución a las inconformidades y denuncias ya presentadas al CENDEIS, a la Caja y a la Comisión de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud. Según datos de las asociaciones estudiantiles, esta situación ha venido a afectar los planes de estudios de más de 1,000 alumnos de la salud, quienes han tenido que pausar y postergar sus planes educativos por la suspensión de justamente estos campos clínicos, generando consecuencias en temas como el endeudamiento y también lo que es la deserción estudiantil. Pero bueno, antes de empezar a desarrollar cuáles son las mayores implicaciones y los obstáculos que tienen atado de manos a este grupo de estudiantes, me permito primeramente de presentar a cada uno de los invitados con los que contamos esta tarde.
En primer lugar, nos acompaña María Fernanda Quesada Valencia. Ella es estudiante de 5º año de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica y además es la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Enfermería de la UCR. Por otro lado, está con nosotros la señorita Pamela Hernández Bonilla, estudiante desde hace 3 años de la carrera de Enfermería en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y es miembro representante de la Asociación de Estudiantes de Enfermería, AESEN. De la misma manera, también le damos la bienvenida a Brian José Parrales Hernández. Él es estudiante también de 3er año, pero de la Escuela de Enfermería de la UCR. También es tesorero de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Estudiantes de Enfermería, ASOCOE, y es el actual coordinador de la Comisión de Redacción del Movimiento de Estudiantes de Salud de Costa Rica. Asimismo, a través de este conversatorio tendremos la participación de la representante del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, la doctora Ana Carolina Chinchilla Quesada, actual secretaria de la Junta Directiva, licenciada y máster en Ciencias de la Educación, con un énfasis en docencia y además educadora en servicios del área de salud de Santa Bárbara de Heredia. Bueno, a todos muchísimas gracias por ser parte de este conversatorio tan esperado, sabemos, por muchos estudiantes, también por muchos profesionales de enfermería, y de esa manera quiero darles primero un espacio para que se introduzcan en este espacio y que le dé una bienvenida a todas las personas que nos están viendo. Así que empiezo por este lado con Pamela. ¿Qué tal, Pamela? Bienvenida. Bueno, mi nombre es Pamela Hernández, tengo 20 años, soy parte de AESEN, soy la secretaria de Relaciones Internacionales y este es mi 3er año en la carrera de enfermería. Bienvenida, Pamela. Doctora Carolina, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, Carolina Chinchilla, la secretaria de la Junta Directiva, y estoy en representación de la línea, para externarles la línea que ha tenido esta Junta Directiva con respecto a la defensa de los campus clínicos de los estudiantes, como parte del ejercicio de las funciones del colegio de velar por la calidad de los servicios prestados por los profesionales. Muchas gracias, doctora Carolina. Brian, bienvenido, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Brian Parrales. Es un placer estar aquí la tarde de hoy. Yo vengo en representación de la Asociación Costarricense de Estudiantes de Enfermería y es simplemente un placer. Bueno, muchas gracias. Es un placer para nosotros que esté acá con nosotros y de igual manera saludamos a María Fernanda Quesada. Hola, María Fernanda. Buenas tardes, muchas gracias por el día de hoy estar acá, por este espacio que se está gestionando y a todas las personas que también el día de hoy nos acompañan. Ese tema es muy importante no solamente para la comunidad estudiantil en salud, sino para la sociedad costarricense, quien será a los que nosotros vamos a atender como futuros profesionales. Entonces es un tema que nos compete a todas y a todos y muchas gracias por el día de hoy acompañarnos. Así es, y bueno, de igual manera les invitamos a que compartan esta transmisión porque la idea es que a través de este espacio, ¿verdad?, pongamos a reflexionar no solo a la opinión pública, sino también a los mismos profesionales de enfermería. Pero bueno, antes de empezar con nuestro conversatorio, vamos a dar un pase breve, porque en este momento las cámaras de Hablemos de Enfermería se fueron hasta el plenario de la Asamblea Legislativa, donde el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, se manifestó al respecto de la discriminación que han vivido este grupo de estudiantes al no ser priorizados dentro del grupo 5 de vacunación contra el COVID-19. Así que vamos a ver qué nos dijo al respecto y ya regresamos para entrar en materia con este conversatorio. Bueno, a mí me parece un gran error. El país ya está sufriendo muchísimo por la pandemia, pero al retrasar la vacunación de las personas, estudiantes avanzadas que están haciendo sus prácticas profesionales, el país se puede estar disparando en el pie porque estamos retrasando la formación de personal profesional en salud que el país necesita en muchas áreas y que si no se resuelve después nos puede crear una brecha, un vacío mayor
en estos profesionales, afectando la prestación de los servicios de salud, afectando a la misma caja, a las comunidades que van a requerir de estas personas, además obviamente de la afectación a los estudiantes y sus familias en el retraso de la formación profesional. Yo realmente no veo lógica, no veo un criterio técnico en este retraso. Me parece que aunque no sean profesionales en salud, que ya han cumplido todos los requisitos, son personas que se están formando y que pueden contribuir a la atención de la emergencia en la que estamos, y retrasar su inmunización lo que hace es reducir las capacidades del país para atender las emergencias sanitarias como esta. Se retrasa todo el proceso de formación, tanto desde lo que impacta desde el punto de vista personal de cada estudiante, el atraso en poder ya obtener el título profesional y poder incorporarse en el mercado laboral, la afectación obviamente económica a las familias, pero también la calidad del proceso de formación al afectar esa práctica profesional que sabemos que en la salud es fundamental. No puede ser una educación, una formación puramente teórica, es necesaria la práctica. Pero sobre todo el impacto es para el país, porque al retrasar o debilitar esta formación de profesionales, son profesionales que las mismas instituciones de salud van a necesitar en un futuro cercano, y se puede estar generando una brecha que nos va a pasar factura en los próximos años, generando una secuela adicional a las secuelas que ya está generando la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en el sector de educación, la suspensión de las lecciones está provocando que haya un rezago en la formación, en la educación, en todos los niveles. Esto debería atenderse y no más bien agravarse con medidas de este tipo. Bueno, nosotros ya hemos hecho varias intervenciones, le hemos llamado la atención a las autoridades de la Caja en el sentido de la injustificación de este retraso, al propio Ministerio de Salud, le hemos enviado notas, hemos apoyado las movilizaciones que han hecho los estudiantes. Yo creo que ahora ya no hay justificación, ¿no? Porque ya el gobierno abrió la vacunación a todos los grupos, y en mi opinión fue un error no incluir a estos estudiantes o futuros profesionales, fue un error no incluirlos en los grupos prioritarios, pero en este momento ya no hay más excusas y más justificaciones. Ya se está vacunando a personas menores de 30 años de todos los grupos, ya no hay justificación para seguir retrasando más esta inmunización, y pues nosotros estamos comprometidos apoyando esta lucha de los estudiantes. Sabemos y estamos convencidos de que esta situación tan crítica va a pasar. Es una situación que ha golpeado todo el sistema educativo en general. En las universidades, el paso a la virtualidad y la suspensión de prácticas es una situación que está afectando la situación económica, el proceso educativo, la salud mental de los estudiantes, pero yo espero que a medida que vaya avanzando la campaña de vacunación y a medida que sigamos defendiendo las instituciones sociales que sostienen este país, vamos a llegar a ver la luz al final del túnel, y ese sería el mensaje, que hay esperanza, que no dejen de luchar. Yo creo que obviamente las condiciones personales de cada quien pueden ser muy difíciles, pero dejar la educación no debería ser una opción. Está demostrado que si un joven logra sacar una carrera universitaria, hay amplias posibilidades de conseguir un mejor trabajo, de tener movilidad social, de mejorar las condiciones de vida a futuro. Así que, aunque pues sean condiciones difíciles, pues el llamado sería a seguir luchando y a no desfallecer, que ya vendrán tiempos mejores. Bueno, muchas gracias al diputado Frente Amplista José María Villalta por este apoyo y también por este contundente mensaje que le hace el llamado a las autoridades de salud, y bueno, también por sumarse a este tema que traemos hoy a la mesa. Y bueno, es que para empezar a analizar este conversatorio, vamos a darle primeramente la palabra a Brian, quien nos va a contextualizar un poco sobre los antecedentes y lo que ha sido la lucha, Brian, que ha realizado propiamente el movimiento de estudiantes de la salud y también lo que es la SOCOE
a las diferentes autoridades de salud en solicitud, ¿verdad?, de las posibles soluciones de estas problemáticas que han impedido a ustedes lo que es el uso de los campos clínicos de la Caja y la afectación directa de la calidad de educación en carreras de la salud. Así que, ¿qué solicitudes han presentado ustedes hasta el momento a las autoridades a más de casi año y medio desde entonces? Te escuchamos. Ok, en relación a eso, es importante conocer que se han enviado oficios a través específicamente del Movimiento Estudiantil de Salud Costa Rica. Específicamente se han enviado 2 oficios, uno de ellos era en relación a la problemática que nosotros veíamos con respecto a los campos clínicos y todo lo que esto implica, la vacunación y demás, y de igual forma enviamos un segundo oficio en el cual notificamos la manifestación. Sin embargo, creo yo también que es importante comprender todo el contexto de lo que ha liderado a este movimiento y cómo nosotros entonces nos hemos organizado y por qué nos hemos aliado de igual forma con otras carreras de la salud, no solamente con enfermería. Entonces, en términos de ese contexto, empezamos prácticamente en incertidumbre, sin saber qué era exactamente lo que iba a pasar con los campos clínicos en general, y entonces nosotros primero lo que hicimos fue ponernos en contacto con ustedes, con el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dado a que necesitábamos imperativamente ese apoyo, y de hecho agradecemos bastante porque hasta el día de hoy nos siguen apoyando. En ese sentido, entonces lo que se hizo fue un envío de cartas a las 8 universidades que imparten enfermería en Costa Rica, específicamente a los directores, para conocer cuál era el contexto de cada una de las universidades, dado a que como ASOCOE representamos tanto al ámbito público como al ámbito privado. No tuvimos realmente una respuesta clara en relación a esto, pero la pandemia seguía avanzando, los campos clínicos seguían cerrados y por lo tanto entonces empezamos a organizar el movimiento desde la perspectiva estudiantil. Nosotros organizamos diversas sesiones y aquí fue donde surgió la idea, no solamente de crear un movimiento, sino que también esto proviene específicamente a partir del contexto de lo que se vive en la parte privada, en la parte pública, y es que nos dimos cuenta que no solamente enfermería era aquella que se había visto afectada, sino que todas las carreras de salud y también diversas ciencias afines a esta. Por lo tanto, desde la Junta Directiva de la ASOCOE, nosotros vimos la oportunidad, incluso si creemos que enfermería es autónoma, es autosuficiente y que desde enfermería se puede hacer un movimiento muy grande que puede llegar a ser escuchado por todas las instancias necesarias, creemos que también debemos ser solidarios, o creíamos que debíamos ser solidarios en el sentido de que no era una experiencia y no era algo que simplemente sucedía con enfermería. Por lo tanto, entonces, se organiza desde la SOCOE la primera reunión general, empezamos también a ponernos en contacto con estas diversas universidades, diversas ciencias de la salud, con los diversos estudiantes, y se crea el movimiento estudiantil de campos clínicos. Una vez sucede esto, entonces empieza a existir una horizontalidad con respecto a todas aquellas personas integradas al movimiento, y desde aquí es donde se crean diversas comisiones. La ASOCOE también se divide en las diversas comisiones, y una vez creado esto, entonces empezamos la lucha activa, unificados con todos los estudiantes de salud y ciencias afines, y esto fue prácticamente lo que lideró al movimiento y a los 2 oficios que hemos enviado específicamente para el Ministerio de Salud, para la Caja Costarricense del Seguro Social, para la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y de igual forma para el CENDEIS. Esto, a final de cuentas, entonces terminó en la manifestación, y hoy estamos aquí para seguir expandiendo esa palabra y expandiendo cuál es la situación, dado que ya no podemos aguantar que continúe de la misma forma. Así es, bueno, queda muy claro los objetivos, y en este momento María Fernanda también quiere aportar algo al respecto de lo que ha sido el movimiento de estudiantes. Sí, tenemos que comprender que ya se han agotado todas las vías administrativas posibles, no solamente ya desde un movimiento estudiantil que literal está cansado de no tener una respuesta, sino también desde las instancias superiores que también ya lo han dado todo y nos han dado casi su apoyo, ¿verdad?
en totalidad también al movimiento estudiantil, porque dicen ya desde las vías administrativas, desde enviar oficios ya no hemos conseguido nada. Entonces la Universidad de Costa Rica también en marzo del 2020 empezó a tener conversaciones con el doctor Macaya y con las diferentes instancias, sumando la problemática, ¿verdad?, que por lo menos en la Universidad de Costa Rica sobrepasa las 3.000 personas que están en este momento con este problema de los campos clínicos y también de la vacunación, porque algo que debemos comprender es que los campos clínicos, cierto, en la caja son muy importantes y es algo que estamos pidiendo que se nos reincorpore, pero el hecho de que tampoco nos hayan vacunado nos inhibe a nosotros de poder participar en otros espacios que no necesariamente son la caja. Entonces, bueno, desde marzo estas negociaciones vienen, no ha habido respuesta, literal lo que han hecho, para ponerle una explicación más sencilla, es jugar a la papa caliente, ¿verdad? El Ministerio de Salud pasa las respuestas y se las da a la caja al CENDEIS a la Comisión Nacional de Vacunación. Hay una desorganización entre todas las instancias que no dan una solución y que al final la respuesta sí la dan bajo el plazo que les permite la ley, pero que al final al cabo no tiene ningún objetivo que nos lleva a ninguna solución. Entonces no hacemos nada jugando a la papa caliente. Con la salud no se puede jugar a la papa caliente, la salud se tiene que posicionar, y en especial si consideramos que es la salud de la población costarricense quien se va a ver afectada. La educación en salud debe ser prioritaria, porque la educación en salud del hoy resulta que va a ser el futuro del sistema costarricense de salud. Entonces, en estas negociaciones con la universidad, prácticamente igual no se pudo llegar a nada. También la universidad, desde el Consejo Universitario, expuso su querer en comprar, si fuera necesario, hasta las vacunas para ellos vacunar a los estudiantes tanto en universidades públicas como privadas. Esto tampoco llegó a nada. También en un momento se expuso la idea de empezar con negociaciones. Bueno, empecemos por la reincorporación de estudiantes en espacios que no estén atendiendo COVID en este momento como primer nivel de atención y segundo nivel de atención. Al puro principio de la pandemia tampoco hubo en ese momento solución. Se expusieron muchísimas opciones para empezar una negociación y la respuesta simplemente fue un no, sin siquiera tener un estudio técnico de decir el por qué ese no, y que no fuera simplemente de forma arbitraria por parte de todas estas instancias. Entonces mi comentario, lo que quiero llegar es que las vías administrativas, no solamente el movimiento estudiantil, como ya Brian bien lo explicaba, sino también desde las áreas administrativas de las universidades, y bueno, en el caso de la Universidad de Costa Rica también, se han agotado. O sea, ya no sé cuánto tenemos que esperar, ya no sé cuántos oficios más debemos enviar, pero se debe dar una solución pronta. Ahora, creo que es importante porque ustedes hablan con mucha propiedad del tema, pero también hay muchas personas que nos están viendo que tal vez desconocen el origen de la problemática. Entonces, Brian, me gustaría que de igual manera hablemos un poco sobre quiénes involucraron esta concentración que se dio justamente el viernes pasado, un poco de la logística, ¿verdad?, que ustedes hicieron a nivel de movimiento estudiantil y qué proponen ustedes para retomar, qué propuestas proponen ustedes como estudiantes para solucionar esta problemática, no solo en sus desarrollos profesionales, también como estudiantes que son ahorita. Bueno, como lo decía, el Movimiento Estudiantil de Salud de Costa Rica está conformado por diversas carreras de salud y otras ciencias afines. Entre esas podría mencionar enfermería, medicina, nutrición, farmacia, imagenología, también salud ambiental, psicología, entre otras. Entonces nosotros somos una gran cantidad de estudiantes que están en la misma situación, y eso fue lo que llevó entonces a nuestra unificación. Entre los oficios que nosotros habíamos mandado y aquellas razones que lideraron a la manifestación están, por ejemplo, el agilizar los procesos de reapertura de los campos clínicos, y es que nosotros realmente creemos que no ha existido, como ya bien también lo decía Fernanda, una organización entre las diversas entidades que existen, y simplemente quedamos a la espera. Nos dicen que esto se resolverá a futuro, que están en discusión, que lo hablarán más adelante, y a final de cuentas no llegamos a nada. Las personas quedan exactamente igual. Tenemos estudiantes de la salud que podrían estar alivianando los servicios de salud como tal, y ellos están trabajando en call centers, están sufriendo también de diversas afectaciones psicológicas. De igual forma, algunos han quedado endeudados con sus carreras. Entonces, la situación de los estudiantes es una situación crítica, y creemos que no ha habido por lo menos un cronograma.
Entre también los objetivos del movimiento está la priorización de los estudiantes de salud, como bien ya se había dicho anteriormente con la reapertura del grupo 5, cosa que no se dio, dado a que el cambio en esa apertura fue para la vacunación en términos de priorización etaria de 40 años en adelante, sabiendo también que la gran cantidad de estudiantes de la salud normalmente se componen de personas jóvenes, personas de 17, 18, 19 años en adelante. Entonces, por ahí también se les excluye a ellos y entre las diversas, por decirlo así, argumentaciones que se han dado es que estos campos no pueden ser reabiertos dado a que no existe la vacunación, pero tampoco se prioriza tal vacunación y entonces no se ve dónde exista una forma de intentar ayudar a los estudiantes, ayudar a que los estudiantes ayuden también a alivianar esos servicios de salud. De igual forma se conoce de personal de enfermería personal profesional de enfermería que ha indicado que los servicios de salud están saturados o a punto de llegar a la saturación, también que están sufriendo de las mismas afectaciones de la salud mental, como serían el síndrome de burnout, están sufriendo de depresión, de ansiedad y también han trabajado jornadas laborales más amplias. Entonces lo que ofrece el movimiento es prácticamente una gran cantidad de estudiantes donde podría darse algún tipo de relación donde solamente vemos beneficio. Es una relación de ganar, donde los estudiantes de la salud avanzados pueden llegar a esos campos clínicos, como ya he repetido, alivianar esos servicios de salud, ganando experiencia, pero sin la parte de remuneración. Entonces, en esencia, para resumirlo, son estudiantes de salud alivianando los servicios de salud sin remuneración. Los estudiantes ganan experiencia y los servicios de salud se solventan de cierta forma. Entonces, esa es parte de la propuesta que el movimiento y también ASOCO, enfermería en general, ha tenido y que no ha sido escuchada. Bueno, muchas gracias por ponernos en contexto con esta situación y en este momento quiero darle paso a María Fernanda porque como ella bien lo mencionaba, ustedes son esos futuros profesionales que van a asumir lo que es el Sistema Nacional de Salud, esos que garantizarán el derecho de la salud como derecho fundamental para toda la población costarricense. O sea, es una tarea bastante fuerte, pero en este caso, María Fernanda, es importante que nos explique cuáles son esas deficiencias o carencias que se han determinado hasta el momento en los conocimientos prácticos, ya que enfermería pues rige en el ser, el saber y el hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto pesa o afecta a los estudiantes las implicaciones a nivel de intervención al usuario cuando no han tenido un espacio clínico previo, ni se tiene previsto hasta el momento esa reincorporación en espacios laborales? Sí, muy importante la pregunta. Creo que la enfermería actual está trascendiendo solamente del quehacer, ¿verdad? Hoy en día le damos también mucha importancia a la educación en enfermería sobre el saber y el ser. Y lo primero que pensamos en campos clínicos, nos imaginamos inmediatamente una deficiencia en la parte práctica, y eso es 100% real. Eso es algo que, si yo le pregunto a las personas, ¿verdad? ¿A usted les gustaría la idea de que un enfermero le atienda y que ese enfermero se haya graduado de forma virtual? En lo primero que pensamos en la parte práctica, y muchas de las personas hasta se asustan con esta idea, ¿verdad? Era una de las preguntas que justamente hacíamos en las marchas, ¿verdad? Les preguntábamos a las personas que estaban en la calle, ¿les gustaría a ustedes que un médico les atienda y ese médico se haya graduado de forma virtual sin prácticas clínicas? Sin embargo, no solamente debemos caer en el pensamiento que son carencias prácticas, sino pueden haber también carencias en la parte de razonamiento clínico por el hecho de que en la virtualidad no siempre todos los espacios académicos nos permiten también la teleenfermería. O si nos la permite, es en realidad bastante limitada en comparación a si estuviéramos de forma presencial. Entonces, no me quiero enfocar tanto en la parte de la carencia práctica porque creo que esto ya es bastante obvio, pero tampoco quiero reforzar la idea de que enfermería solo es algo práctico, sino también esa interacción humana que no estamos estableciendo de la manera correcta y que en que en pocos casos se ha logrado establecer bajo la virtualidad, pero con muchas limitaciones.
Entonces, en este momento, el futuro conocimiento de estos profesionales va más allá de carencias prácticas, sino va a carencias en la parte del razonamiento clínico, en la parte claramente práctica, como lo mencionábamos, y tenemos que preguntarnos, esto no solamente afecta a la seguridad del futuro profesional que va a llegar a atenderle, sino también afecta a la seguridad de la persona que va a ser atendida. Y que obviamente en ese momento la persona no le va a preguntar, ¿usted se graduó de forma virtual o se graduó de forma bajo la normalidad? Pongámonos en estos términos. Porque la población me parece que en este momento todavía no tiene como tanta conciencia de lo que está pasando, y es por eso justamente que hacemos estos espacios. La seguridad de las personas pueden estar en riesgo, y algo que mencionábamos en la marcha es qué clase de experimento está haciendo la Caja, el CENDEIS, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología con nosotros. Eso es algo que nunca había pasado en la historia de la formación en salud, y es un experimento y no sabemos qué va a pasar. Entonces, yo puedo mencionar o imaginarme algunas implicaciones que esto puedan tener a corto, mediano y a largo plazo, pero en realidad no las sabemos porque esto es la primera vez que lo vivimos. Y en conversaciones que hemos tenido con distintas personas que no son del área de salud, ¿verdad? Nos dicen como, sí, es que la lucha es importante, pero bueno, también tienen que entender que estamos en un contexto de pandemia. Es 100% entendible, pero no estamos comenzando la pandemia, no han pasado 6 meses de la pandemia, han pasado 1 año y medio y tenemos que despertar. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir esperando? ¿Cuánto tiempo más va a durar este experimento? Yo le preguntaría al señor ministro de Salud, yo soy estudiante de 5º año, este año me graduó y probablemente me gradué sin mis prácticas clínicas porque la salud y la educación tienen que continuar. El hacer cierres técnicos como solución, eso no es una solución verdadera porque hace que muchos estudiantes terminen desistiendo del sistema superior de educación. Entonces yo le pregunto a estas personas que toman estas decisiones y que siguen excluyendo a los estudiantes de salud, si se dejarían que yo les atendiera el otro año cuando me gradué. Probablemente no. Entonces, ¿por qué? Si ustedes no se expondrían a esas situaciones, ¿por qué estamos exponiendo a toda la población? Esto va más allá de mis intereses como estudiante, esto va al interés colectivo de la población costarricense. ¿Quién será la beneficiada del conocimiento y las habilidades y destrezas desarrolladas durante la educación de cada uno de los profesionales en salud, incluyendo enfermería, medicina, terapia respiratoria, terapia física, nutrición, psicología, absolutamente todas las carreras? Claro, y quiero recalcar en este momento lo que usted te está diciendo, que esto no es un experimento, enfermería no es un experimento, porque ustedes tienen que desarrollar muchos sentidos con el usuario. Hablemos del tacto, desde el olfato, la vista, algo tan simple como la vista, y crear ese vínculo de relaciones interpersonales, ¿verdad?, que tanto se habla entre el paciente y lo que es el profesional, o en este caso el estudiante que lo está empezando a desarrollar, digámoslo así. Entonces, para usted, María Fernanda, ¿cómo se reemplaza esa virtualidad en esa calidez humana que caracteriza tanto a la enfermería a nivel global, ¿verdad? Es uno de los principios. Claro. Es muy complicado el hecho de poder establecer estas relaciones interpersonales a través de la virtualidad o hacer valoraciones de calidad, ¿verdad?, en nivel de virtualidad de igual manera. Sin embargo, también tenemos que comprender que estamos, no solamente enfermería, sino la sociedad avanzando a procesos, ¿verdad?, donde se aplica mucho lo que es el teletrabajo. Enfermería no va a ser exento de esto. Sin embargo, hacerlo al 100% ya es algo que tampoco lo podemos ver como algo que sea beneficioso para todos. Es bueno la teleenfermería porque definitivamente se va a llegar a aplicar en algún momento, porque esa es la realidad nacional hacia la cual estamos caminando, y la cual no solamente estamos caminando, que se está viendo aplicada, pero aplicarla, la teleenfermería, a un 100%, y excluir todas las prácticas presenciales, es algo que no es viable para la enfermería en todas sus áreas. No digo que no sea posible, porque tenemos que también comprender que debemos avanzar junto con también los contextos actuales y las necesidades de la sociedad, y bueno, la teleenfermería definitivamente va a ser una realidad para muchos, pero en todas las áreas, en todo momento, definitivamente no, porque no siempre se va a lograr con la calidad si lo vemos desde las distintas prácticas que pudiera llegar a tener enfermería.
Ahora, quisiera tocar un tema que hablamos extra micrófonos, y es que las universidades, por este asunto de la enfermería o de la virtualidad en general, pues han bajado un poco lo que es la rigurosidad en la evaluación de algunos cursos. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, hay cursos que son famosos por ser filtros en las carreras, ¿verdad? Y al tener la virtualidad, pues en cierta parte también eso se ve afectado. Desde, sin menospreciar, ¿verdad?, la parte educativa, pero a nivel personal, para usted, digamos, ¿cómo ha afectado la poca rigurosidad que se le ha dado a la evaluación de los cursos virtuales universitarios en sus mallas curriculares y también en los plazos de lo que es la culminación de las carreras? Porque es un tema que también está afectando la calidad de profesionales que se están graduando. Sí, bueno, en esto, más allá de que haya disminuido la rigurosidad, es que hay limitaciones a la hora de evaluar, ya que no está la parte práctica, ¿verdad? Entonces, no es que los profes se hayan vuelto fáciles para pasar o los cursos fáciles para pasar, sin embargo, las limitaciones de la virtualidad hacen que haya muchos aspectos que no haya forma de evaluarlos y que en este sentido sean más sencillos de pasar, por decirlo así. Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en algunos cursos que en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, antes eran como un embudo, ¿verdad? Muchas personas se quedaban y hoy en día la mayoría de personas pasan, no puedo decir que todas, pero la mayoría. Entonces, esto también nos tiene que llegar a hacer pensar, ¿verdad? Ok, ¿qué tan complicados o complejos están siendo los cursos en comparación cuando estaban de forma presencial? No porque los profes lo hayan querido así, sino que las limitaciones de la virtualidad hacen que esa sea la única manera también de evaluarlos. O, por ejemplo, es distinto yo evaluar a una persona estudiante que se presenta ante un usuario o una usuaria que literal hay mucha incertidumbre de cuál puede ser la respuesta de esa persona si yo no le conozco, a que, por ejemplo, yo le pongo un caso hipotético, ¿verdad? No, donde no va a variar porque ya está escrito en el papel. Entonces, no es tanto de los profesores o los cursos, no son las limitaciones propias que trae también la virtualidad que no permiten, ¿verdad?, de evaluar a como antes solíamos hacerlo. Entonces, esto definitivamente ha hecho que también muchas personas pues pasen los cursos y tampoco es culpa de esas personas pasarlos porque es literal lo que en ese momento con lo que se está contando. Ok, me pide la palabra la doctora Carolina, vamos a ver qué tiene que decir al respecto. Para aclarar que tal vez no es que no exista rigurosidad en la parte de la evaluación, sino que durante la mediación pedagógica, cuando se desarrolla toda la malla curricular del curso, los temas que se van a implementar, qué metodología se va a utilizar y qué evaluación se va a implementar para ver si la persona adquirió o no adquirió el conocimiento, las universidades en Costa Rica en general, no solo en enfermería, han planteado mallas curriculares que tienen un tipo de evaluación por objetivos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Mi objetivo es que María Fernanda conozca las características que tiene el servicio de nefrología y los pacientes y las principales patologías y los principales medicamentos que se utilizan en ese servicio, por poner un ejemplo X, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Bueno, María Fernanda entonces me verbaliza las principales patologías, ella me retroalimenta de tal forma los principales medicamentos, conoce o verbaliza o de alguna forma me devuelve cuáles son los medicamentos, los principales efectos secundarios, etc. Eso es una malla curricular con una evaluación montada por objetivos. Hace muchos años, eso está muy superado en otros países y aquí todavía se ha mantenido en las universidades. Y la tendencia ya superada de las competencias, nosotros hasta ahora estamos llegando a la tendencia de tener una evaluación por competencias. ¿Qué significa una evaluación por competencias? Que entonces a mí no me va a interesar que María Fernanda conozca el servicio de nefrología y que sepa cuáles son las principales patologías y que sepa cuáles son los principales medicamentos y cuáles son sus efectos adversos. Yo doy por un hecho que usted eso ya lo sabe porque es la parte teórica del conocimiento que le corresponde saber. ¿Cuál es la evaluación de la competencia? Yo tengo que poner a María Fernanda ahí y le digo, mire, este paciente es nefrópata, tiene una insuficiencia renal de tal tipo, además tiene estos problemas familiares, además tiene estas otras comorbilidades, además sucedió esto, requiere una cirugía, y le planteo todo un ambiente en el cual usted, el conocimiento teórico que adquirió, tiene que implementarlo en la resolución práctica de casos y problemas. Y eso es una competencia.
Si usted me resuelve eso con la parte teórica que yo le di, usted tiene la competencia, la competencia está conformada por conocimiento, por destrezas, habilidades, ¿verdad? Todas esas conforman una competencia. ¿Y cómo yo la mido? No nada más si usted me puede devolver el conocimiento, sino si ese conocimiento le está sirviendo a usted en la práctica para resolver problemas y para brindar soluciones a lo que usted detectó que requiere ese usuario o ese paciente en un servicio, ¿verdad? Esa tendencia a la evaluación, hasta ahora estamos llegando a las universidades en ese sentido, en eso. Entonces, la virtualidad o la suspensión de prácticas clínicas ha venido a plantear problemas, ha venido a plantearle nuevas oportunidades a las universidades de mejora en temas de simulación, por ejemplo, que tal vez no se habían requerido porque teníamos la ventaja de que podíamos tener acceso a prácticas en hospitales y con pacientes, etcétera. Pero ahora se ha desarrollado la parte de simulación, pero también su exceso trae riesgos y se ha aumentado la parte de la virtualización, pero hay temas y hay competencias que no pueden virtualizarse de ninguna forma. Habrán unos que sí, pero hay otros que no. Sí, permiso. No, completamente de acuerdo, era como mencionaba, no es tanto que ha disminuido su rigurosidad, sino es que a la hora de evaluar es casi imposible, ¿verdad? Por justamente esto que la doctora nos mencionaba. Y también quería traer un caso que conozco, ¿verdad?, de estudiantes de microbiología que de igual manera se están graduando a pesar de la virtualidad, pero que a la hora de ser contratados hay muchos que han tenido también problemas porque hay ciertos procedimientos que no conocen. Desde el ámbito de microbiología, que no puedo hablar con propiedad, digamos, desde ellos, pero sí conozco las experiencias de estos estudiantes y al día de hoy, ¿verdad?, se preguntan, bueno, desde nuestra posición como estudiantes en microbiología, ¿qué tan beneficioso fue graduarnos? Y al final y al cabo nos graduamos y no nos están aceptando tampoco en muchos lugares de trabajo porque no tenemos todavía todas las habilidades y destrezas que tuvimos que haber desarrollado en el campo. No, y que esto pueden ser posibles secuelas no muy lejos de la realidad que se pueden dar en cualquier momento por parte de ustedes. Pero bueno, en este momento vamos a dar paso ahora sí a Pamela, que bueno, ella nos va a explicar un poco desde su punto de vista como representante del esquema universitario privado, porque queremos conocer más a nivel testimonial, Pamela, la problemática existente sobre el tema en el aspecto económico, ya que sabemos que muchas universidades privadas pues han sido poco empáticos, llamémoslo así, con muchos de los estudiantes al no rebajar los montos de los cursos virtuales o lo que son las prácticas clínicas, ¿verdad? En consecuencia, pues obviamente de lo anterior, muchos de los estudiantes, lo que hablábamos al principio, han tenido que desertar de la carrera o simplemente tomar un crédito para poder pagar estas prácticas clínicas, y las universidades privadas pues no les han dado a ustedes como una respuesta de apoyo, ¿verdad? Así que explíquenos un poco cómo ha sido esta experiencia a nivel privado. Bueno, a diferencia de las públicas, claramente se da la parte que es la hora de pagar el cuatrimestre o el semestre, y bueno, a nosotros, hablando también como experiencia propia, nos ha costado tal vez como la parte esta de los campos clínicos, ya que la UNIBE cuenta con un hospital de simulación, pero no es lo mismo hacer un pago del cuatrimestre por un campo clínico en un hospital, ya sea un hospital privado o un hospital público, como recibirla en el hospital de simulación. También con respecto a lo de que los estudiantes desertan o ingresan como a call centers o tienen como trabajos desde la casa, se han tomado esas decisiones, cada estudiante lo ha tomado para poderse financiar los estudios, al igual que, bueno, CONAPE había cerrado como dar la oportunidad de financiar algunas carreras de la salud, y lo volvió a reabrir debido a la pandemia porque como que no se hicieron descuentos, no, digamos, tal vez hasta se podía tener que pagar un poco más con respecto a volver a las universidades. Y bueno, más que todo ahorita el problema más grande que siento que tiene la parte privada es que nos están cobrando prácticamente que lo mismo y a menos costo, digamos, a que no estamos yendo a hospitales, estamos yendo a simulación, tenemos campo clínico virtual, que ni siquiera suena como tan lógico tener un campo clínico virtual, y más que todo es eso, el problema del campo clínico.
Ahora, estas universidades, no hablemos únicamente de la universidad que usted representa, sino que ellos han pronunciado algún tipo de compensación de este tipo de prácticas o hablemos también del tiempo que ustedes pierden. Sí. O sea, ¿hay algún respaldo o simplemente ustedes pierden esa plata y ya? Si los vi, no me acuerdo cómo dicen. Sí, bueno, yo al inicio de que empezó la pandemia, se suponía que íbamos a como, aunque yo ya hubiera pagado, digamos, un campo clínico en específico, digamos que puede ser enfermería básica, a la hora que ya se pudiera retomar, volver a los hospitales, iba a volver a recibir enfermería básica en el hospital, pero al parecer no. Entonces, yo no sé si lo hace como en sí las universidades para poder la persona graduarse, o si es como para no retenerse, o la verdad no sé cuál es el problema, pero no nos van a volver a dar el curso. Entonces ya el curso haya sido virtual, haya sido por simulación o de la forma que haya sido, no vamos a volver. O sea, sí, esa es la pregunta, no se va a volver a dar. Y tal vez, hablando como también con profesores que dan las materias de los campos clínicos, ellos como que nos dicen que es necesario que la universidad nos dé esa oportunidad para poder graduarnos y tener la experiencia necesaria, porque como dijo María Fernanda, o sea, si usted le pregunta a una persona que si gustaría que uno la atendiera y se graduó virtualmente, claramente va a decir que no, y no va a querer, porque nos están como quitando o privando esa parte. Sobre todo, y al menos nosotros siento que los profesionales, los estudiantes de la parte privada tienen como más oportunidades de ir a los hospitales privados, como lo es la Católica, y bueno, en sí la UNIBE tiene un hospital ahorita, entonces puede mandar a algunos estudiantes, pero no son todos y no son todas las materias, y se buscan como otras alternativas, pero al fin y al cabo no se encuentran porque no es lo mismo. Bueno, acá llegamos a un tema importante, y es que por eso está la necesidad de esta reactivación de los campos clínicos, porque como lo mencionaba María Fernanda en algún momento, en el caso de ellos como estudiantes de la universidad pública, no es como rentable, digámoslo así, hacer prácticas clínicas en el sistema privado, ¿verdad? Por el alto precio y el desembolso que requiere esto. Y tomemos en cuenta que no todas las personas tienen esa parte económica, ¿verdad? Esos recursos económicos, porque muchos de ellos son pues becados incluso, ¿verdad? Bueno, María Fernanda me está pidiendo la palabra, pero un momentito, porque también sabemos que hay otros lugares extracurriculares para hacer también estas prácticas clínicas, pero lo que les ofrece a ustedes como tal la caja, porque ahí es donde se atienden pues los casos pues más importantes, digámoslo así, y en un hospital privado tal vez no va a tener el mismo flujo de la caja. Entonces, ¿qué tanto les afecta esta situación a ustedes? Y ahorita me gustaría escuchar a María Fernanda con esa contraparte como estudiante de una universidad pública. Iniciando con la parte privada, en sí los costarricenses no tienen un seguro privado, tienen un seguro público que es de la caja. Entonces, a la hora que un estudiante o un grupo de estudiantes va, por ejemplo, a la Católica, va a este hospital de la UNIBE, tal vez haya un caso, como por decirlo algo de médico quirúrgico, sí, solo haya una operación de la materia que les toque. En cambio, si estuvieran residiendo en la caja, habrían diferentes, serían como más activos también, porque si igual fueran a la Católica, o si nosotros ahorita fuéramos a la Católica, no es como que vamos a hacer algo tampoco, es como ver, es observar, por lo mismo que es privado. Y además que también, supongo que hay que pagarle a la caja el seguro, digamos, la UNIBE le paga a la caja el seguro de los estudiantes, y eso ya ir a la privada es otro por aparte, o sea, es algo diferente por aparte. Ahora, Pamela, para las personas que no tienen ni idea sobre el tema, ¿en cuánto oscilan estas prácticas clínicas usualmente? Bueno, voy a decir dos cosas. Primero, normalmente, y yo siento que, así como estoy casi 100% segura, que no baja de 550,000 colones una materia. Y la materia es como la teoría y el campo clínico. El campo clínico más o menos es de dos días, y
Y la teoría es de un día y son como unas 3 horas más o menos. Y por cuatrimestre sí es más de 1 millón de colones. Y bueno, este cuatrimestre, hablando personalmente, matriculé solo 2 materias y el cuatrimestre me costó 1.200.000 colones. Y ni siquiera es como que estoy yendo a un hospital también. Bueno, María Fernanda, ahora sí te damos la palabra. Sí, un comentario rápido, ¿verdad? Yo pienso que cuando uno ve una problemática tiene que ponerse unos lentes más amplios que trasciendan solamente de mi situación, ¿verdad? Y también tenemos que analizar cómo también las diferencias de que, por ejemplo, una universidad privada pueda costear campos clínicos en hospitales privados y una universidad pública no, cómo aumentan también las brechas en las inequidades también de la educación en salud, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos está exponiendo toda esta situación? Está haciendo que las personas que tal vez están en una universidad privada, desde su posición, puedan acceder a otros campos clínicos que tal vez una persona en una universidad pública no puede. Entonces también, ¿qué brechas, verdad? Estamos haciendo aún más grandes porque ya existen, no es que esta es la primera y que aquí es donde empieza, no, es que las está haciendo más grandes todavía, ¿verdad? A veces beneficia a un lado, a veces beneficia al otro, pero sin embargo debemos luchar para que esta lucha verdaderamente pueda tener una solución para ir también solventando un poco de verdad de todas estas brechas que se deben ir disminuyendo de alguna u otra manera. En el caso, por ejemplo, bueno, la compañera que es de la UNIBE, que tiene campos clínicos, pero tampoco no todas las universidades privadas tienen esta opción. No, y ni siquiera todas las materias. Disculpa que te interrumpa. También es que no es como que todos se pueden costear eso, porque al igual que yo tengo compañeras que trabajan para poderse costear la carrera, o también existe estos de los préstamos, como el de CONAPE. No, tampoco es un problema que no solamente es como que uno paga y ya puede llegar, digamos, a estudiar, porque conozco muchas, digamos, compañeras, y hasta me puedo incluir que si tuviera que pagar aún más solo por ir, por ejemplo, a la Católica, puede que ni siquiera se pueda dar, o sea, no se va a poder dar. Entonces también no es como que solo las privadas van a poder y los públicos no, porque algunos estudiantes de las privadas tampoco van a poder costearlo. Bueno, muchos temas, ¿verdad? Muchas aristas que tiene este tema, Pamela, pero también me gustaría, para cerrar un poco tu participación, que nos comentes sobre la responsabilidad que debe asumir un estudiante de enfermería en este momento al no tener prácticas, la atención a los usuarios, porque es decir, lo que mencionaba María Fernanda, si ustedes no tienen prácticas, también están poniendo en riesgo la salud de ustedes y también la salud de un usuario, porque no han podido practicar, valga la redundancia. Sí, bueno, como todos sabemos que no es lo mismo practicar en un fantoma que en una persona. Correcto. Y también que, bueno, como les he dicho, que se han abierto algunas oportunidades, no necesariamente ir como a la caja o también ir a hospitales privados. El hecho que que vacunen a los estudiantes y no lo hayan hecho todavía, o algunos se hayan vacunado por aparte, pone en riesgo nuestra salud, la salud del paciente, tanto como el hecho que nos contagiemos o que contagiemos a nuestros familiares, sino que las personas que se pueden llegar a infectar porque nosotros no estamos cubiertos. Ahora, en términos de un panorama más real, ¿esto se debería excusar, se debería condenar o exonerar? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, tal vez excusar no, pero sí, pienso que debería de haber un cambio aún más grande. Si, como ellos lo han mencionado anteriormente, nosotros somos el futuro de los profesionales de la salud, y el hecho de que estemos teniendo esta clase de problemas es hasta un poco como, no absurdo, porque claramente yo entiendo que está pasando la pandemia y todo, pero deberían de ser como más conscientes el hecho de que nosotros también ni siquiera deberíamos ser como el grupo número 5, pudimos haber estado en los anteriores. Y también, bueno, que se discute mucho en la universidad que podríamos hasta ser muy útiles, porque ahorita están todos enfocados como en vacunar, como en el COVID, ahorita con lo de la influenza, pero
de las otras partes también siguen, o sea, los accidentes todavía ocurren, embarazos. Sí, serían útiles para cubrir otro tipo de no solamente como emergencias. o también no solamente pensar en que tenemos que cumplir nuestros campos clínicos para graduarnos, también podemos ayudar en sí a los hospitales cuando estemos haciendo la práctica dentro de los hospitales. Correcto, porque se trata de un asunto de humanismo. Sí, exacto. Un asunto de ayudar al país a agilizar esta pandemia y en cierta parte, pues como dice, meter el hombro, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por tu participación y bueno, nada más nos resta ahora pasar a la doctora Ana Carolina Chinchilla y bueno, como lo hemos visto, doctora, una de las mayores preocupaciones que dejaron en evidencia este grupo de estudiantes el viernes pasado en esta manifestación pacífica, que de hecho fue organizada por el movimiento de estudiantes, ¿verdad? Es que, bueno, como hemos visto, no se les está tomando en cuenta con respecto a lo de la priorización de la vacunación y por ende no pueden reincorporarse en esos campos clínicos. ¿Cuál es el compromiso y ese apoyo que tiene el Colegio de Enfermeras con estos estudiantes de enfermería y también con las demás ciencias de la salud para optar por esa agilización de la inmunización? Bueno, el colegio tiene una función pública muy importante. El colegio no está, y suena feo, por los colegiados. El colegio está fiscalizando su ejercicio profesional para poder garantizarle a la sociedad que usted va a hacer un buen trabajo como profesional de enfermería. Entonces quiere decir que está directamente implicado en esto. Si bien es cierto, hay competencias que ya no son del colegio, porque son de CONARE o son de CONESUB en cuanto a campos clínicos, que efectivamente así es, ojalá el colegio pudiera decir un montón de cosas de las mallas curriculares y de las evaluaciones, etcétera, de todas las universidades, pero no es así, le corresponde al colegio fiscalizar ya el ejercicio profesional. Antes de eso, es CONARE y es CONESUB el que tiene la responsabilidad de hacer las intervenciones. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es una secuela de una cadena de decisiones que nosotros hemos venido cuestionando por parte de la Caja, de toma de decisiones administrativas que van a involucrar el derecho al acceso a la salud de los y las costarricenses, que están tomando sin criterio técnico que lo respalde. ¿Cuál es el criterio técnico que utilizó la Caja para decir se vacunan los internos médicos, pero los demás no? ¿Qué tienen los internos médicos que no tienen los demás estudiantes de último año de las demás carreras, profesiones de salud y técnicos afines? ¿Qué tienen? ¿Qué se tomaron? ¿Qué se pusieron? ¿Con qué se revisten o se impregnan antes de ir a la práctica clínica? Con nada. Entonces eso es una clara y franca discriminación sin ningún criterio técnico en un acto administrativo que ya se implementó. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle a usted? Sí, usted no contagia, pero usted sí. Si usted sí te mereces hacer práctica, pero usted no. Entonces, si las actividades y los actos administrativos de la Caja tuvieran un respaldo técnico, no tendríamos cómo cuestionarlos, porque es la verdad. Si un acto administrativo está bien motivado, bien justificado técnicamente, no hay por dónde entrarle para cuestionarlo. Pero en este caso sí, y la Caja lo ha hecho no solo en esto, sino en otro montón de decisiones técnicas y administrativas que también les hemos cuestionado, como el hecho de la no contratación de más profesionales y el pago de tiempo extraordinario de tiempo y medio o de tiempo doble a personal que ya está cansado y que tiene síndrome de burnout, en lugar de contratar y pagar en jornada ordinaria nuevos profesionales. Tampoco tienen ningún criterio técnico para haber tomado esa decisión, y estamos hablando de fondos públicos. El asunto de la vacunación es un asunto muy importante, porque es protección para ustedes y para los usuarios. Entonces era un asunto de una decisión de responsabilidad social y de respeto al derecho a acceso a la salud, que también fue violentado. Entonces la posición de nosotros siempre ha sido en defensa no solo de los estudiantes de enfermería por la discriminación que han sufrido y por la importancia y las repercusiones que va a tener el haberles bloqueado el acceso a sus prácticas clínicas, porque así fue, de forma discriminatoria, sin ningún criterio técnico que lo respaldara, sino que cuáles repercusiones va a tener que sufrir el colegio, y no el colegio, la población a futuro, cuando alguien vaya a atender a mis hijos o a mis nietos y no se me haya garantizado que esa persona egresó con las competencias mínimas requeridas para el ejercicio profesional. Entonces el colegio está así, de manos atadas, porque si a usted la universidad le da un título
yo no se lo puedo quitar. La universidad con ese título, con ese papelito me está diciendo que usted tiene las competencias. Las tiene. En este momento solo Dios sabrá. Y no debe ser así. No debe ser algo que dependa de si usted tuvo la suerte o no tuvo la suerte, de que pagó un campo clínico, que si no lo pagó, o que si adquirió la competencia por otro lado, por actividades como me estaban contando ahora de voluntariado, inclusive porque tanta es la desesperación de los estudiantes por conseguir experiencias prácticas que hay muchos realizando voluntariado porque no hay campos clínicos. Se acepta el voluntariado porque se requiere ese recurso humano. Entonces la caja no ha sabido gestionar bien las ayudas en muchos sentidos. Si no quiere la caja que usted como profesional de enfermería, como estudiante de enfermería, tenga contacto con pacientes COVID, bueno, asegúrese que su práctica sea con pacientes no COVID, número 1. O 2, por ejemplo, los estudiantes de enfermería, ¿por qué cierran las prácticas clínicas? Porque la idea que tienen de prácticas clínicas en enfermería es del hacer de enfermería. Porque se imaginan a los estudiantes sacando trabajo en los hospitales, desgraciadamente, y esa no es la finalidad de una práctica clínica, es que usted desarrolle esa competencia. Pero ¿qué pasa con las competencias que no tienen que ver directamente con la atención y el cuidado directo? ¿Por qué yo le voy a bloquear el acceso a esas? Como les comentaba ahora, ¿por qué yo no puedo tener estudiantes de enfermería dando seguimiento telefónico a pacientes crónicos que en este momento se perdió su seguimiento? Buenas, ¿cómo está? Mire, es que aquí tengo en el registro de Levi's que usted es diabético. Sí, mire, dígame, es que tengo aquí que su última consulta fue en tal fecha. Sí, fue en tal fecha, sí. Mire, ¿cómo está haciendo con los medicamentos, con la insulina? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Cómo está comiendo? Mire, los exámenes de laboratorio, mire, es importante, si gusta, le damos seguimiento, si usted gusta. Mire, que por favor, que le sacamos cita para que vuelva al control y le damos cita con el médico, aunque sea por medios alternativos. Y los tenemos. ¿Aprovechamos ese recurso? No, lo estamos desperdiciando en un momento en que sería esencial ese tipo de intervención que no implica riesgo ni para el paciente ni para el estudiante, que igual va a adquirir experiencia, que igual va a ayudar a la caja. Entonces igual vamos a cumplir un montón de objetivos sin exposición ni riesgo. Entonces simplemente la caja no se ha sabido adaptar. No supo adaptar las prácticas clínicas de ninguna profesión en específico a las necesidades que requería la pandemia. Y lo hizo a costa del derecho a acceso a la salud de los trabajadores y del derecho a la educación de los estudiantes universitarios. Y eso es, pues, francamente irresponsable cuando estamos hablando de una entidad pública que tiene que garantizar todo este tipo de derechos. Entonces nosotros estamos en defensa de los derechos de los usuarios de los servicios, de todo este montón de muchachos que se van a graduar más adelante y que nosotros tenemos que garantizarle a la sociedad que van a hacer un ejercicio responsable de la profesión. Y se les ha bloqueado esta oportunidad, se les ha cercenado sin ningún criterio técnico que lo respalde. Ahora, el Colegio de Enfermeras desde el día de la manifestación estuvo ahí presente, tendiéndole la mano a esos estudiantes. Hoy usted como representante, ¿qué mensaje de esperanza le da a todas las personas que nos están viendo con respecto al apoyo al que se está comprometiendo el colegio para respaldarlos? Hablemos, por ejemplo, de alianzas con las autoridades, ¿verdad? Si van a hacer algún diálogo con ellos o si tienen pensado hacer este tipo de apoyo. Sí, bueno, nosotros somos un ente público, pero no estatal. Entonces, como ente público, tenemos que apegarnos al principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Tenemos que llegar hasta donde la ley nos dé competencia. Más allá no podemos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dentro de las competencias del colegio hemos mandado solicitudes de información y nos han hecho lo mismo que acaba de decir María Fernanda, que les hicieron de pelotearles y pasarse la papa caliente. Entonces el director del CENDEI nos manda a decir que no abrieron campos clínicos porque mandaron a pedir criterio técnico a la gerencia general. O sea, como un director de una entidad ocupa criterio técnico de la gerencia general. No. Es que la gerencia general le puede pedir criterio técnico al director del CENDEIS. Pero bueno, vea usted, eso nos contestan. Y que fue el gerente general el que contestó que los internos universitarios. Entonces ellos avalan campus para internos universitarios porque les dijeron. Eso es lo que nos contestó, porque les dijeron.
porque ellos pidieron criterio técnico a la gerencia general y la gerencia general les contestó eso. Y ahí tenemos todos los oficios que nos han enviado de la serie de intervenciones que ha tenido el colegio en este sentido, porque lo que hemos hecho es hacer presión para que se nos brinde la información, para que se nos dé esta justificación técnica, que al día de hoy nadie nos ha podido dar, ¿verdad? Entonces, el colegio ha apoyado en ese sentido, en el sentido de buscar que de los actos administrativos que estén detrás de todo este tipo de decisiones estén motivados y justificados, porque no se justifica, no hay forma de que se pueda justificar que se estén tomando decisiones arbitrarias que vayan a afectar el acceso a la salud de las personas, de las y los costarricenses, y el acceso a una educación de calidad que tienen los estudiantes de enfermería y de otras ciencias de la salud y técnicos afines. Bueno, es una luz de esperanza. En este momento ya estamos casi cerrando, pero quisiera brindarles a ustedes un espacio para que le den un mensaje en este momento, no solo a la opinión pública, sino a las autoridades que ojalá nos lleguen a ver, ¿verdad? Porque ustedes están alzando la voz en representación de muchos estudiantes, hablábamos de 1000 estudiantes o más. Entonces, nos gustaría brindarles este espacio. Tal vez empezamos con Brian. Sí, por supuesto. Yo creo que nosotros en este instante no deberíamos estar aquí reunidos para nada, porque esta situación ya debió haber sido resuelta. Sin embargo, el día de hoy aquí estamos y aquí seguiremos hasta que se nos dé una respuesta clara. Nosotros queremos también compartirles la idea de que esto no es una lucha egoísta, de que esto no es una lucha individualista, de que aquí no se habla simplemente de enfermería, de cualquier otra carrera de la salud, cualquier otra ciencia afín, sino que aquí estamos hablando de la salud de todos los estudiantes y de todas las personas costarricenses que nos podrían estar viendo el día de hoy. El día de hoy nosotros luchamos acá y alzamos la voz, tenemos estas sesiones, estas conversaciones para luchar por la salud de los costarricenses a futuro. Nosotros seremos aquellos que estaremos dando la cara cuando exista una mala práctica. Seremos nosotros que estaremos dando la cara cuando no se atiendan a las personas de forma holística, de forma integral, de manera completa. Nosotros seremos aquellos que estaremos adelante en la primera línea en un futuro. Y entonces, ¿qué tan fuerte queremos nosotros que sea esa primera línea? Esa es mi pregunta para absolutamente todas las personas que pueden escucharme. ¿Qué tan fuerte queremos que sea esa primera línea? Entonces, a partir de eso y viendo las situaciones que se pueden dar a futuro, personas atendidas por estudiantes que se graduaron 100% en la virtualidad, que nunca desarrollaron ese contacto humano con los demás, que no tienen esas habilidades y destrezas necesarias. Entonces, nosotros lo que queremos es llegar a velar por esa salud del costarricense a futuro a través de nuestro movimiento el día de hoy, a través de alzar la voz el día de hoy. Entonces, realmente yo lo que quisiera es no que las personas no hicieran caso omiso a cualquiera de nuestras preocupaciones, nuestros argumentos, porque a final de cuentas todos estamos involucrados. Estamos hablando no solamente de una carrera de la salud, no estamos hablando solamente de todas las carreras de la salud, estamos hablando de Costa Rica de forma completa. Entonces, yo lo que quisiera es hacer un llamado también a aquellas instancias que siempre hemos admirado nosotros, el Ministerio de Salud, a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, al CENDEIS, a la Caja Costarricense. Ellos son, creemos, en su mayoría, que entidades que nos representan a nivel internacional y de las cuales nosotros nos sentimos orgullosos. Sin embargo, el día de hoy sentimos que no ha habido el apoyo suficiente, que no hemos sido escuchados. Ya hemos realizado los oficios de forma burocrática, los hemos contactado, entonces hemos también organizado manifestaciones y aún no tenemos respuestas claras. Entonces yo creo que queda seguir luchando acá por absolutamente todos y esperando también la unión de todo el pueblo de Costa Rica. Muy amable, Brian. Escuchamos en este momento a María Fernanda Quesada. Bueno, de forma de conclusión, quisiera que hiciéramos una reflexión sobre las crisis, no solamente una crisis sanitaria, sino en realidad cualquier tipo de crisis que pasemos en nuestras vidas o de forma como sociedad en general. Creo que las crisis hay dos opciones: o estancarse, esperar a que la crisis pase,
aunque sea lo que sea que tengamos que esperar, o verdaderamente desarrollar esas habilidades de adaptabilidad en cada uno de nosotros, en las instituciones, en la población costarricense y en general. Creo que las opciones por las cuales las instancias pertinentes han optado para la solución del estudiantado ha sido quedarse sentados y, como bien lo mencionaba la doctora, no adaptarse y simplemente esperar. Pero ¿cuánto esta espera le va a costar a la salud costarricense? Esto es un precio que no podemos pagar y que no estamos dispuestos más a esperar para ver si se soluciona en algo. Algo importante es que esta inadaptabilidad no solamente recurre a esperar, sino también a inoperancias, ¿verdad? Porque estamos ahorita enfrente de la vacunación del grupo 5, en el cual los estudiantes eran parte de este grupo y al final no terminó siendo más que una cortina de humo, porque lo van a hacer por grupo etario y por grupo etario nos va a tocar de últimos de toda la población, no tiene sentido. Pero si hacemos un análisis del por qué lo hicieron, por qué todavía no nos toman en cuenta para la vacunación, es porque si nos vacunan, claramente vamos entonces a pedir que nos reincorporen ya las prácticas clínicas porque no hay ninguna excusa. Entonces, ¿por qué siguen atrasando la vacunación? ¿Cuál es el miedo? ¿Tienen miedo de que lleguen los estudiantes y digan, ok, ¿cuál va a ser la siguiente excusa para no reincorporarnos? Ese miedo se debe justamente porque no hay una organización, no se organizan entre las instancias pertinentes. Entonces, el día de hoy, todos los estudiantes nuevamente, después de 1 año y medio y no sé cuántas veces de habérselos pedido, les pedimos que por favor se organicen, que se articulen entre ustedes y que empiecen las negociaciones lo más pronto posible. Es que es irónico que en media crisis sanitaria los estudiantes de salud estén detrás de una computadora, los estudiantes de salud estén en un call center trabajando. Si fuera otro tipo de crisis yo diría, ok, bueno, vamos a ver cómo nos adaptamos, pero es una crisis sanitaria. Y alabamos tanto a la primera línea actual, y lo cual pues se merecen toda la gratificación por todo el extenuante trabajo que han hecho durante la pandemia, pero se nos olvida que estas personas tienen límites, que esta primera línea no va a ser eterna. Entonces yo considero que el país, la nación, merece una primera siguiente línea que esté preparada, que tenga todas las competencias y que pueda verdaderamente ir enfrente a un usuario, una usuaria y decirle, ¿sabe que yo tengo una educación rigurosa, de calidad? Pero no es lo que le estamos ofreciendo al futuro del sistema de salud de este país. Entonces, nuevamente, les exigimos a las instancias que coordinan todo esto, que se organicen entre ellas, porque ¿cuánto más vamos a tener que seguir esperando? ¿Cómo es posible que ahora otra vez nos vuelvan a dejar de últimos en la vacunación? Esto es una ironía. En muchos otros países se ha manejado completamente distinto y ha dado buenos resultados. Ya es hora de que digamos basta, que el pueblo también exija que su derecho a la salud pueda ser validado y verdaderamente se pueda garantizar para su futuro. Que las personas que les vayan a atender sean personas que hayan tenido una educación de calidad sin importar la universidad, sin importar qué carrera. O sea, todos tenemos que pasar por estos procesos rigurosos en la educación que nos están brindando. Y repito, no es que estamos hablando de esto a un mes de la pandemia. Es que ya es 1 año y medio y es suficiente, y todavía 1 año y medio no hay fechas ni siquiera de negociación. El CENDEIS dijo, empezamos a partir de agosto a negociar probablemente la reapertura de campos docentes, primero posgrados, y hasta final de año por allá vamos a ir hablando. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar? 1 año y medio, me parece más que suficiente, me parece una ironía. Esto parece un chiste o un mal sueño del cual todavía no despierto. Y no sé en qué momento vamos a despertar todos, pero esto ya compromete la salud pública. Y ojalá que la población y las instancias pertinentes tengan conciencia de lo que están haciendo, porque es un experimento no solamente al que ponen los estudiantes de salud, sino que ponen también en riesgo la salud de la población costarricense. Así es, se necesitan hechos y menos palabras. Pamela, ¿cuáles son tus conclusiones? Bueno, como también ya hemos mencionado, ya no es como justificable el hecho de que estamos en una pandemia o que se pueden dar las cosas virtuales, porque claramente ya nos dimos cuenta que no se pueden hacer las cosas virtuales, y que como ya ambos han mencionado anteriormente, ya no se puede esperar más, ya no nos podemos aguantar nosotros también más el hecho de que atrasen vacunaciones, de que atrasen campos clínicos, porque ya no se puede. Ya han pasado más de 1 año, ya ha pasado más de 1 año y medio, yo creo, que estamos en esto, y que no hay soluciones, no hay formas de que podamos avanzar, y también tras de que afecta a la salud pública, también afecta a la parte económica, y, o sea, afecta a muchos ámbitos que no solamente es la salud, y también
bueno, también hablando como de la parte como estudiantes, nos afecta a nosotros para el aprendizaje, porque no vamos a llegar a nada. Nosotros también somos el futuro de la primera línea, y el hecho de que sigamos ahorita en julio del 2021 en esto, no vamos a avanzar absolutamente en nada, y es un poco cansado también el hecho de tener que esperar, o que nos digan que sí y que no, y bueno, también como dijo María Fernanda, es una cortina de humo, y ya no le creemos prácticamente que a nadie hasta que nos digan como que ya a partir del otro mes ya van a vacunar a todos aquellos que hagan un campo clínico, todos los estudiantes de la salud, y bueno, sí, esperar que esta pequeña, esta reunión que hicimos sirva de verdad de algo. Bueno, y para finalizar, doctora Carolina, en representación del Colegio de Enfermeras, ¿qué llamado le hacen a las autoridades para darles como una palabra de aliento a estos muchachos que, bueno, ya han perdido han agotado sus recursos, ¿verdad? Bueno, nos ha quedado debiendo el sector público, una organización público-privada que haya permitido hacer frente de mejor forma, más eficiente y más efectiva a esta pandemia, utilizando los recursos de los estudiantes de Ciencias de la Salud y técnicos afines. ¿Por qué no tenemos una alianza público-privada que haya permitido hacer un call center, como dice María Fernanda? ¿Están trabajando en un call center? Bueno, que trabajen en un call center, dando teleconsultas, estudiantes de psicología dando atención de primeros auxilios psicológicos a personas que se encuentren con el montón y pico de patologías psicológicas, incluso psiquiátricas, que se están dando en este momento, pero que reciban primeros auxilios psicológicos en un call center brindado por estudiantes de psicología, teleconsulta por estudiantes de enfermería, apoyo de los estudiantes de microbiología y química clínica en laboratorios o tomas de muestras. Es decir, se pudo haber utilizado este recurso para que hubiera sido una relación armónica, ganar-ganar. Ganan los estudiantes, gana el sector público. Y gana, por supuesto, la sociedad, que es la parte más importante. Pero sin sonar conspiranoica, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué si a todos nos suena tan lógico no se ha hecho? ¿Por qué en medio de un ataque franco y directo al sector público, a todo el mundo de repente no le interesa realizar gestiones para que la caja se vea eficiente y efectiva en las atenciones de la pandemia? Porque es más bonito decir, están colapsadas las UCIs, que decir, mire, se gestionó una estrategia de alianza público-privada y estamos brindando atención psicológica y estamos brindando teleconsultas y la caja se adaptó. Porque la caja no debe ser eficiente, por lo menos eso es lo que tenemos que vender. Como parte de todo un proceso que ya hemos venido analizando en otras dinámicas, de cómo podemos venderle a la opinión pública y a la sociedad en general, de que las atenciones públicas en salud no sirven, no son eficientes, no son efectivas, que la caja colapsa, la caja no puede. No puede porque no quiere, porque no ha utilizado los recursos, porque no ha tomado buenas decisiones y no ha gestionado bien los recursos. Por eso no puede. Pero entonces todo esto que estamos viviendo aquí, esto es una argollita de una cadena que también tenemos que ver, y como decía María Fernanda, ponernos unos anteojos más grandes para ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué no se han tomado decisiones adecuadas, eficientes, efectivas? Porque no hay criterio técnico que respalde las decisiones, si estamos hablando de gestión de fondos públicos, ¿verdad? Entonces, esto es un asunto que lleva cola, y lleva una cola muy grande, ¿verdad? Y es la parte de atacar los servicios públicos, que tenemos que verlos. Ese es mi criterio personal con respecto a esta situación y a muchas otras situaciones que se han prestado, porque sí se tiene capacidad de brindar atención. ¿Por qué no hay estudiantes de posgrado de cuidados intensivos haciendo prácticas en las unidades de cuidado intensivo que requieren profesionales? Ya son profesionales, que vayan a hacer su práctica clínica en UCIs si las UCIs están saturadas, pero no se ha podido. ¿Por qué no se ha podido? Porque es más bonito decir que hay un pico, que viene otra tercera ola, que otra vez vamos a colapsar y que la caja no puede. Eso es lo que nos están vendiendo, la caja no puede. La caja si puede, quiere. Si quiere, puede, pero no se han realizado las gestiones. Y ustedes han sido unas de todas las víctimas de los ataques a la gestión pública que está sufriendo este país en este momento,
y eso no debe ser y no lo debemos permitir. Y solo si nos organizamos en las calles y utilizando las medidas legales que correspondan, se va a poder llevar a buen fin esta situación, porque yo pienso que ya diplomáticamente, desde la parte como decía María Fernanda, de la vía administrativa, no hemos llegado a buen puerto y hemos llegado hasta tener que recibir nosotros mismos indicaciones de que un ente independiente tiene que mandar a pedir criterio a otro cuando se supone que el que tiene el criterio técnico es ese mismo ente. Es decir, se pasan la papa caliente y nadie sabe nada de por qué no han funcionado las gestiones en la caja. Entonces, la responsabilidad social la tenemos todos, nosotros como organización que la hemos cumplido, ellos como asociación que la están cumpliendo muy bien, porque aquí todos estamos velando por el interés de la prestación de la calidad de los servicios de salud que va a recibir la población. Mi hijo, su hijo y nuestros nietos van a ser atendidos por todos ellos. Entonces, este es un tema que nos compete a todos. Así es. Bueno, muchas gracias, doctora Carolina. Y estamos poniendo punto final a esta edición de Hablemos de Enfermería, pero no queremos despedir esta edición sin antes darles un agradecimiento a cada uno de ustedes por sus argumentos expuestos, pero también por ese gran compromiso que los ha caracterizado de manera responsable con el ejercicio de enfermería. Así que de parte de esta organización, de esta corporación, siempre van a tener las puertas abiertas para estas u otras luchas en los porvenires, porque sabemos que todavía hay muchos aspectos que hay que reforzar a nivel gremial. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Y de parte de nosotros, de parte de todo el equipo de la unidad de comunicación a cargo del ingeniero Federico Lancheros en coordinación, Jorge Rojas en redes sociales y producción y Priscila Fernández, les deseamos un gran fin de semana. Los esperamos el próximo viernes con otra edición de Hablemos de Enfermería. Hasta pronto.